O sea, los veo, pero los veo después. Claro. ¿Le llegó al chat? ¿El correo? Acá en el chat yo no veo nada. No, por eso No es sé raro. si... Porque le di a enviar, pero no me lo mandó. Hay alguna falla en el chat. A ver, vamos de vuelta. Estoy haciendo cosas raras temprano en mi computadora, no me gusta nada. No, parece que no me envía los chats. ¿Quieren anotarlo? ¿Tienen algún grupo Dale, donde se dale. lo puedan pasar? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Ok, CH de Cristian Sí, Cabrera 75@yahoo.com.ar. buenísimo. Listo, Porque gracias, profe. por alguna razón no me está enviando los chats. Bueno, Antes estoy andando con la versión web y es como que genera algunas incompatibilidades con mi sistema operativo, parece. Bueno, ¿arrancamos? dale. Bien, a ver por dónde arrancamos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando un poco de cómo era el cambio climático como fenómeno? Cuáles eran las causas y los efectos del cambio climático y cómo esto generaba un problema de coordinación internacional que de alguna manera, para tratar de solucionar eso, tenemos el marco internacional que nos viene dado por el Acuerdo de París, por la Convención de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Y en ese marco de coordinación internacional, están entrando sin problemas porque me aparecen gente en espera que no debería estar. Sí, a mí igual me sale como para admitir. ¿Qué? ¿Vos podés admitir ahí? Sí, Está eso. sí, no sé por A qué, ver, pero intentalo creo. vos, porque por ahí tengo un problema yo de sistema operativo. A ver que Ahí entre cualquier. está, ahí está. Perfecto. Sí, me está funcionando muy mal el Teams. Bueno, la idea es, el sistema de coordinación lo que trata es de lograr compromisos que con este criterio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y para poner eso en marcha, para que no haya un compromiso estricto, por ejemplo, que cada país debería reducir el mismo porcentaje de gases de efecto invernadero, lo que tenemos son las contribuciones determinadas a nivel nacional, donde cada país hace su propio set de políticas de acuerdo a sus propias patrones de desarrollo,
y se compromete a reducciones con su propio set de políticas. Uno de los principales problemas que tenemos para hacer políticas de mitigación del cambio climático es que las emisiones, el carbono que va a la atmósfera, es una externalidad. Es una externalidad económica en el sentido de que hay una serie de efectos negativos que no están internalizados en el precio de la actividad que lo está produciendo. O sea, estamos produciendo una contaminación que está contribuyendo al cambio climático que cuando uno toma en cuenta los costos de producción de los bienes que emiten, cuyo proceso de producción emite gases de efecto invernadero, bueno, esos procesos de producción y en el costo de esos bienes no están incorporados las emisiones, pues las emisiones se largan a la atmósfera. Y si no creamos mecanismos específicos para internalizar esa externalidad, tenemos un problema. Tenemos un problema porque nuestro sistema económico no reconoce ese efecto negativo que está generando la externalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para internalizar esa externalidad? Bueno, lo que tenemos que hacer es ponerle un precio al carbono, a las emisiones de gases de efecto invernadero, y ese precio vamos a crear distintos mecanismos para que ese precio se internalice en los procesos productivos de nuestra economía. Para hacer esto vamos a ver que hay varios mecanismos. Ahora vamos a empezar la clase con una descripción de cuáles podrían ser los mecanismos. Lo que vamos a tratar de ver, por lo menos ahora en la clase, y vemos más o menos cómo nos va dando en tiempo, son 3 mecanismos básicos, que son los que estamos viendo acá como mecanismos directos, que son los impuestos al carbono, las regulaciones que vienen dadas por normas y estándares de emisión, y los sistemas de comercio de emisiones obligatorios. Esto los vamos a ver teóricamente, después si llegamos y la clase no se pone muy pesada, tratamos de mencionar los otros como mecanismos de acreditación de carbono, que funciona más o menos como un sistema de comercio de emisiones, pero es voluntario, con lo cual, o sea, no tiene efectos inmediatos en reducción de gases de efecto invernadero, en mitigación de cambio climático, pero contribuyen, una vez que están puestos, instrumentados, a reducir emisiones. Y después tenemos mecanismos indirectos. Lo que aparece ahí como impuestos a los combustibles y commodities, la idea es que, a diferencia de los que tenemos en el primer punto como mecanismo directo, la idea de un impuesto al carbono es que directamente esté grabando el carbono como un impuesto pigouviano. En el caso de los impuestos a los combustibles y commodities relacionados con procesos productivos que tienen un alto componente en emisiones de carbono, lo que tenemos es que el objetivo no está justamente en internalizar la externalidad, o sea, es indirecto porque hay un efecto tributario. Si ustedes ponen un impuesto, supónganse, a los combustibles, lo que van a hacer es, por oferta y demanda, aumentan el precio de los combustibles, el precio final de venta al público, y eso haría que haya menor demanda de combustibles. Si hay menor demanda de combustibles, hay menores emisiones. O sea, el objetivo cuando se instrumenta un impuesto a los combustibles, que no es un impuesto al carbono específico como los que tenemos en el A1, es un objetivo que o es un objetivo recaudatorio o es un objetivo por ahí que está relacionado con la dinámica propia del mercado de combustibles, pero no está específicamente diseñado para funcionar como un carbon tax.
Y después el otro mecanismo indirecto es el de los precios sombra, que si llegamos lo vemos un poquito por arriba para que tengan una idea. No sé cómo tengo armado el PowerPoint, ahora lo vamos a ir viendo, porque estos mecanismos por ahí en las clases regulares de cuatrimestre por ahí no llegábamos a verlos, así que estaban en algunas filminas aparte, por si alguno los quería ver, pero puede ser que estén ahí todavía en el curso de la clase. Si no, vemos cómo lo manejamos cuando vamos más adelante. Como les contaba, bueno, lo que queremos es internalizar una externalidad, ponerle un precio a esta externalidad y que se considere ese precio entre los procesos productivos que están generando la externalidad. Para seguir la dinámica de la clase, vamos a ver impuesto al carbono, normas y los mecanismos de comercio de emisiones los vamos a ir viendo por separado. Yo por lo menos vamos a ver cada bloque, que estamos seguros de que manejamos cada bloque. Lo que les voy a pedir es que, como siempre, cuando tengan alguna duda me consulten, y si no, yo voy siguiendo y voy parando por lo menos al final de cada bloque para que si quede alguna duda en el medio que querramos resolver. Vamos a empezar con los impuestos al carbono. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con un impuesto al carbono? Si ven ahí, lo que cuenta la filmina es que se trata de un impuesto pigouiano. Es muy probable que en micro 1 y seguro en micro 2 hayan visto que es un impuesto pigouiano, pero para los que no tengan ninguna idea, el objetivo del impuesto pigouiano es poner un impuesto que de alguna manera le ponga un precio a la externalidad y internalice esa externalidad. El impuesto tiene que ser específico sobre la externalidad, en este caso sobre las emisiones de gases de efecto invernadero contenido de carbono. En el caso de combustibles fósiles, otros bienes y servicios que tienen un cierto contenido de carbono. O sea que el diseño puede ir por alguno de estos. O sea, si tu proceso genera emisiones, bueno, yo le pongo un impuesto a las emisiones que generas. Si tu proceso tiene tanto contenido en carbono o en alguna sustancia que esté generando gases de efecto invernadero, bueno, en ese caso pongo el impuesto sobre ese contenido específico en carbono. O sea, tanto porcentaje, por ejemplo, de un determinado bien y servicio de un combustible. Ese impuesto se le cobra directamente al emisor y lo que hace el impuesto es, al aumentar el precio del bien final que está emitiendo, o en cuyo proceso productivo se generan las emisiones, lo que hace es proporcionar un incentivo financiero para reducir las emisiones. Si yo quiero pagar menos impuestos, tengo que reducir las emisiones o cambiar mi proceso productivo o la forma en que estoy produciéndolo o el bien final a fin de poder reducir las emisiones. Y lo que sí es específico es que va a generar un nivel de contaminación para cada firma, en el sentido de que si bien el impuesto es para todos los que están emitiendo, el impacto que tiene es a nivel interno de cada firma. Entonces, cada firma, cuando se ve frente al impuesto, tiene que decidir o pago el impuesto o voy para atrás y genero alguna especie de cambio tecnológico en mi proceso productivo que me permita reducir las emisiones y de esa manera reducir los impuestos. ¿Hay alguien en sala de espera? Por favor, si lo pueden. Gracias. Sí. Gracias. Entonces, cada firma va a ir cuando tiene el impuesto general frente a sí, lo que hace es
mira sus propias cuentas, sus costos de su proceso productivo y va a tener que decidir. Y ahí va a tener que decidir entre contaminar o pagar y pagar el impuesto o generar alguna especie de mecanismo que le permita reducir las emisiones, alguna inversión en su proceso productivo para dejar de pagar ese impuesto. O sea que lo que hace es disparar una decisión intrafirma sobre cómo hacer frente al impuesto y cómo reducir emisiones o no. Justamente la respuesta individual de cada uno de los emisores es lo que termina o no reduciendo las emisiones en total. Acá vamos a ver la gráfica que vamos a ver después, que es la misma gráfica que vamos a ver tanto para las normas como para los impuestos. Y la idea que tiene esto es, generalmente vamos a tener un costo social, que es el que me generan las emisiones. Este costo marginal social es esta curva que estamos viendo acá. Y a mayor nivel de emisiones lo que tenemos es justamente un mayor costo social. Nosotros lo que queremos es reducir las emisiones. O sea, la empresa tiene un nivel de emisiones, supónganse que este es el nivel máximo que tiene la empresa, o el nivel máximo de emisiones que tiene la economía, depende de qué ángulo lo estemos viendo. Y en ese nivel máximo de emisiones, el costo es mínimo de reducir esas emisiones. Pero si nosotros queremos ir reduciendo las emisiones, tenemos que incurrir en costos. Por eso vamos subiendo por el precio, o sea, en el sentido de que vamos incorporando estos costos de reducir el costo de abatimiento, de reducir las emisiones. El regulador lo que tiene es un objetivo en general de hacer determinada reducción de emisiones. No quiere que los procesos productivos estén emitiendo acá, quiere que una emisión óptima, supónganse E2. En ese caso, en ese óptimo, el regulador lo que está tratando de ver, y por eso acá es donde se cruzan las dos curvas, es donde el costo individual de abatimiento de cada uno de los procesos productivos se iguala al costo social, o sea, el costo que genera por emitir. En ese punto, para forzar esta reducción de emisiones, lo que hace es el regulador instrumentar un impuesto. Esto que vemos, la T como tasa acá, lo que le va a decir es, vos, en este punto, por cada nivel de emisión, vas a pagar esta cantidad de impuestos. Si vos reducís emisiones hasta este punto óptimo que está buscando el regulador, vas a pagar una tasa del impuesto, pero no vas a pagar el costo total que tendría por toda la emisión. Esto, en la filmina acá lo que estamos es la que cuenta la gráfica de alguna manera para que les sirva para ustedes para estudiar. Y justamente, bueno, acá hacemos referencia al costo marginal de la reducción, o sea, lo que necesitaríamos invertir para reducir las emisiones, y el costo marginal social, que es el costo asociado al daño que están representando las emisiones. La tasa lo que hace es tratar de reducir de E máximo a E0, y cuando se haga eso, lo que va a pasar es que se va a pagar, el que esté emitiendo va a pagar la tasa total, o sea, va a pagar el nivel óptimo de emisiones que tenemos acá por el importe de la tasa, o sea que va a pagar todo este cuadrado que tenemos acá, pero a la vez vamos a tener... va a soportar lo que es el costo de la reducción de emisiones. O sea, como no va a pagar las emisiones, todo esto que tiene acá lo va a soportar el empresario al que le recaiga la tasa.
Este es el costo que va a invertir para reducir las emisiones de máximo a E0. Lo que está debajo de la curva que vemos acá. El único problema que tiene el regulador es, tiene un fuerte problema de asimetría de la información porque no conoce dónde está el óptimo correctivo. O sea, donde el nivel que se iguala acá, sí, trata de estimarlo, porque pone el impuesto para estimarlo, pero podría ser que como no tiene conocimiento de los costos individuales de todas las empresas, lo que tiene es un problema de asimetría de la información y al desconocer este nivel óptimo, podría no estar poniéndolo donde teóricamente necesitaríamos que lo pusiera el nivel óptimo de tasa para que tengamos la reducción hasta este punto. Así que acá cuando empezamos a ver ventajas y desventajas, bueno, ahí se me pasó directo a la preliminar de desventajas, tenemos que ver el tema de asimetría de la información. Empecemos mejor por las ventajas. ¿Qué tiene de bueno un impuesto al carbono? Son más fáciles de administrar, generan beneficios fiscales, puede basarse en impuestos existentes, se puede transformar un impuesto a los combustibles, por ejemplo, para transformarlo en un impuesto al carbono. Eso es lo que se hizo en su momento en Argentina. Van a garantizar un costo máximo por unidad de contaminación en los sectores sobre los que recaen. O sea que si yo fijo una tasa, yo ya sé que tengo esa tasa como costo, lo incorporo a mi proceso productivo, reduzco en el resto que me conviene reducir hasta llegar al óptimo, y ese costo total que voy a pagar, que tengo internalizado, lo voy a incorporar a mis procesos productivos. Entonces eso me da cierta previsibilidad, ir para atrás, ya hice mi cálculo de cuál es el costo de carbono que tengo, y lo que voy a hacer es invertir justamente para producir esta reducción que contamos, del E máximo hasta al E óptimo, o sea, el nivel de emisiones máximo al nivel de emisiones óptimo. Y lo que le permite es, si alguno invierte primero, por ejemplo, en tecnologías bajas en gases de efecto invernadero, puede tener una ventaja de mercado porque va a producir con menor costo. Entonces eso le permite tener una ventaja sobre los competidores que por ahí tienen mayores problemas para incorporar esas tecnologías de reducción de emisiones. Y son eficientes dinámicamente en el sentido de que proveen incentivos a la innovación. O sea, yo de esa poniendo el impuesto, lo que estoy haciendo es darle una señal de precios para que el productor se vuelva para atrás e innove. Y sabe que si en la medida que esto se puede ir ajustando, se puede ir ajustando el impuesto, a la vez se pueden ir ajustando también las tecnologías. La idea es que se invertir también en tecnologías cada vez más eficientes y que reduzcan más las emisiones, con lo cual tenemos un impacto posterior dinámico en la innovación tecnológica que necesitamos para que todo este proceso funcione. Y lo que puede hacer es que, como tenemos la desventaja que tenemos en la próxima filmina, que es esencial, que es la asimetría de la información, cuando uno tiene asimetría de la información, lo que puede hacer es, si yo fallé como regulador en mi óptimo, o sea, porque tenía un problema de información que no me estaba dando, no me permitía evaluar correctamente qué nivel de tasa necesito para que justamente yo tenga un objetivo de emisión que es el E0, para llegar a ese E0, si yo veo que no está funcionando, lo que puedo hacer es regularlo. El impuesto lo puedo aumentar, lo puedo bajar, si está sobreexcedido, por ejemplo, si está generando algún otro problema económico, o, por ejemplo, diseñarlo para que aumente automáticamente en respuesta a las tendencias de emisiones. Si por alguna cuestión empiezan a aumentar mucho más las emisiones,
supónganse porque hay mayor crecimiento de la actividad económica, bueno, en ese caso el impuesto podría irse ajustando con algún mecanismo automático para que yo pueda cumplir mi objetivo como regulador de reducción de emisiones. Vamos a las desventajas. Primero tenemos el problema de asimetría de la información, que ya les conté. Después, como todo impuesto, requiere monitoreo. O sea, hay que estarle encima para ver que se va cumpliendo, que vamos reduciendo las emisiones, que nuestros objetivos se están logrando y realizar los ajustes que necesitamos hacer al respecto. Y después, como todo impuesto, tiene el problema de no es muy popular. Puede ser regresivo, depende de cómo se diseñe el impuesto, puede recaer en poblaciones de bajos ingresos y con lo cual le puede exigir un mayor gasto para cumplir con una medida ambiental. Y esto de no muy populares y regresivos puede llegar a ser explosivo. Por ejemplo, recuerden que hace unos 6 años, 7 años, hubo en Francia una fuerte protesta de los chalecos amarillos que justamente tuvo como origen un impuesto al carbono. Un impuesto al carbono que fue puesto sobre los combustibles fósiles, con lo cual encarecía el tránsito cotidiano, pero sobre todo el tránsito de la gente más pobre que tenía que por ahí todos los días viajar desde los suburbios a la metrópoli en su auto o a través de los medios de transporte, y que justamente se veían afectados por este impuesto. Entonces lo que hicieron fue una fuerte protesta al respecto. ¿Cómo de alguna manera podemos regular la regresividad del impuesto? Si el impuesto es regresivo, bueno, si hay poblaciones de bajos ingresos, podemos pensar en alguna especie de reembolso o subsidio que compense a los que tienen más bajos ingresos y el resto no sea compensado y de alguna manera entre todos se pueda reducir las emisiones como está planteado. Y la última gran desventaja que tienen los impuestos al carbono es que no van a garantizar la reducción de emisiones. Porque, ¿qué es lo que pasa? La empresa, como les contaba, tiene una decisión individual. Puede decidir pagar el impuesto y seguir emitiendo. No hacer la inversión que sería por ahí la más óptima económicamente, pero por ahí por su situación financiera decide que no le conviene hacerla en ese momento o cualquier otro criterio que tome en cuenta. Y en ese caso, toda esta parte que necesitaría invertir para reducir, y que es la que justamente permite la reducción de emisiones entre el máximo y el cero, no tendría lugar. También lo que puede pasar es que el crecimiento económico pueda anular el efecto del impuesto al carbono, en el sentido de que si hay mayor crecimiento general de la economía y mayores ingresos, puede decidir seguir produciendo, emitiendo y pagando el impuesto. Así que nosotros estamos tratando de internalizar un precio, pero por el otro lado el mayor crecimiento económico nos está jugando en contra y el objetivo de reducción de emisiones no se cumple. Así que, bueno, eso es más o menos las principales ventajas y desventajas del impuesto al carbono. Y la idea es, como les contaba, es esto. Vamos a ir viendo uno por uno. Si alguno tiene alguna duda hasta acá, sería bueno que la charlemos ahora. ¿Esto lo entendieron bien? Sí. Sí. Si alguno tiene alguna duda sobre cómo funciona el impuesto pigüiano, al final de la presentación, que no lo doy en la clase, hay todas unas filminas explicando esto. O sea, alguno que no tuvo, que no lo vio en micro 1, por ejemplo, lo puede repasar de ahí.
Bien, segundo mecanismo. Las normas o estándares de emisión. Como les contaba, el gráfico va a ser el mismo. La lógica es diferente. O sea, la lógica atrás es que nosotros estamos buscando reducir emisiones, que si no internalizamos el precio, el productor va a estar decidido a emitir lo máximo posible, pero si nosotros le ponemos un costo de alguna manera, o establecemos normativa específica de reducción de emisiones, que es lo que va a pasar acá, lo que hacemos es ir hacia el óptimo que necesitamos, que es el óptimo donde se cruza la curva de abatimiento y la curva de daño generada, de costo social generado por las emisiones. En ese punto vamos a tratar de poner el óptimo. ¿Cómo funciona la norma? La norma, en vez de hacerlo funcionar por precio, que es lo que está haciendo la tasa, lo que hace es directamente es una restricción cuantitativa. Y lo que va a establecer es que vos no podés emitir hasta acá. La norma te dice, vos vas a poder emitir solo hasta acá, hasta el óptimo. O sea que lo que establece la norma es, como buena restricción cuantitativa, es un límite máximo de emisiones que vas a poder tener durante el año. En general, cuando estamos viendo estos sistemas, los sistemas, cuando una economía va a instrumentar mecanismos para establecer precios de carbono, lo que va a hacer es no jugarse por uno solo de los sistemas que estamos viendo. O sea, esto que lo estamos viendo es para tratar de diferenciar teóricamente cómo funcionan, sino que en general hace como una canasta de instrumentos, y lo que hace es enfocar en distintos sectores y atacar distintos sectores con distintos instrumentos. Por ejemplo, los impuestos funcionan muy bien con combustibles, que son fuertes emisores, o con ciertos procesos productivos que son fuertes emisores. Pero, por ejemplo, muchas veces se va a combinar el impacto sobre el combustible final con normas técnicas, por ejemplo, de diseños de motores en la industria automotriz. Esto es lo que estamos viendo cuando tenemos una norma estándar de emisión. Entonces, la norma lo que dice es, a partir del año 2030, los motores de combustión interna que sigas produciendo no pueden emitir más de tanto cantidad de dióxido de carbono equivalente en emisiones totales. Con lo cual, la norma es más de nicho y está apuntada a ciertos bienes o productos o procesos productivos que tienen un componente técnico muy fuerte, y el objetivo es justamente reducir la intensidad de carbono en el bien final o en los procesos de producción. ¿Cómo funciona económicamente la norma? O sea, la norma fue, una vez que creamos la restricción, que es una norma técnica, una regulación que dejamos escrita, el costo, y acá viene la cuestión de incorporar el costo de carbono, el precio, está dado por el precio implícito de carbono, o sea, cuánto tengo que invertir yo para cumplir con la norma. Y si vemos acá, la norma la tenemos puesta acá, ahí sería el óptimo, la reducción de emisiones debería ser esta, y el costo de reducción de emisiones es todo lo que está debajo de la curva. O sea, no tenemos el costo total, por ejemplo, que tenemos en impuesto, entre el impuesto y el costo total de reducción de emisiones, sino este costo que tenemos acá, que es el que implica reducir las emisiones para poder cumplir con la norma.
Si la empresa respeta la norma, asume el costo, y en ese caso su nivel de contaminación va a ir hacia el cero. Esto no tiene mayor magia, pero como siempre vamos a ver las ventajas y desventajas. La norma es fácil de implementar en el sentido que redacto la norma con cierto proceso regulatorio de definición técnica, y una vez que redacto la norma yo ya tengo el objetivo claro, voy a reducir claramente esas emisiones si se cumple la norma. Ese si se cumple la norma es la principal desventaja de la norma, porque si todo el mundo cumple la norma, o buena parte de los agentes cumplen la norma, aunque haya una multa por incumplimiento, cumplen la norma voluntariamente, lo que tenemos es que se cumplen fácilmente los objetivos de reducción de emisiones. Ahora, si tenemos problemas para que la norma se cumpla, lo que empiezan a aparecer son costos de control. O sea, en vez de tener asimetría de la información como tenía el regulador en el caso del impuesto, lo que tenemos acá es un costo de control muy importante, porque tenemos que ver que la norma se cumpla. Para eso necesitamos desplegar una burocracia y controles para que eso se cumpla, y esa es la principal desventaja. La otra desventaja es que, como les dije, esto va más enfocado a determinados equipamientos, por ejemplo, como motores de autos, o por normas de edificios o electrodomésticos que tienen que cumplir con ciertos criterios para reducir emisiones. Una vez que está diseñado ese motor o ese edificio o ese electrodoméstico cumpliendo con los requisitos técnicos que están establecidos en la norma, después viene la utilización. Y cuando tenemos la utilización, lo que puede pasar es que si uno utiliza el auto diciendo, bueno, este auto emite menos, entonces voy a hacer tranquilamente más kilómetros y no tengo ningún límite a mi utilización, en parte los incentivos que la norma lo que trataba es de bajar las emisiones, esas emisiones se ve sobrecompensada por el mayor uso que puede tener ese auto, justamente porque decimos, bueno, si técnicamente este auto contamina menos, voy a usarlo más. Esto es parte de la paradoja de Jevons. La idea esta de que cuanto más reducimos la contaminación o más eficientes son los procesos productivos, reduciendo las emisiones, por ejemplo, contaminación. Por el otro lado, esto hace que se aumente el consumo total y que ese aumento de consumo de alguna manera compense los beneficios que tenemos por la mejora de eficiencia. Entonces, ahí, bueno, esta es otra desventaja que puede tener. Y la tercera desventaja la vamos a ver un poquito más en detalle con otro gráfico. Y es que lo que puede pasar es que reducir las emisiones no sea lo mismo para todos los agentes, no implique el mismo costo, que cada agente tenga costos marginales diferenciados, o sea, que tenga curvas de reducción curvas de reducción de emisiones, o sea, esta curva que tenemos acá, que sea diferente para cada agente. Y si los costos de emisión son diferentes para cada agente, cuando nosotros le ponemos la misma norma a agentes que para cumplirla tienen costos distintos, lo que hacemos es un sistema de precios implícitos múltiples al carbono. O sea que lo que hacemos es que los costos van a ser diferentes para los distintos actores implicados.
¿Por qué? Porque ya su curva de abatimiento de emisiones ya es diferente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, y acá viene el gráfico, les dice a dos agentes distintos que tienen curvas de abatimiento diferentes, con costos diferentes, o sea que le cuesta diferente, a uno le cuesta más y a otro le cuesta menos reducir emisiones, cuando le decimos a los dos tienen que reducir el 50% de sus emisiones, vamos a ver que el costo de reducirlos, el costo de la norma es diferencial entre los dos, y al ser diferencial entre los dos, de alguna manera no necesariamente es equitativo. Y esto es lo que muestra este gráfico. Tenemos dos actores con dos curvas de costo de abatimiento diferentes. A los dos le decimos que tienen que reducir 50% de sus emisiones. La tienen que reducir a la mitad. Entonces este reduce E01 a E11. El agente 2 reduce de 0,2 a E01. Por la norma, ¿no? La norma es la línea que les dice es justamente lo que le dice que tenés que reducir las emisiones de acá hasta acá. La norma estaría acá, al 50%. Ahora, como vemos, el que tiene la curva de abatimiento más grande, lo que tiene es un costo muchísimo mayor que tiene el otro agente, donde la curva de reducción de costos es diferente. Entonces, esto es lo que cuenta más o menos el gráfico. Lo que tenemos es que tenemos costos diferentes para un mismo objetivo. O sea, el objetivo es el mismo, reducción de 50% de las emisiones a las dos empresas. Pero como las dos empresas tienen costos de reducción de las emisiones diferentes, el costo de la reducción es diferente. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno. Y esta filmina que está acá, yo creo que es de las más importantes de la presentación, así que tengan en cuenta, porque muchas veces hago alguna pregunta relacionada con esto. ¿Qué parte del problema que acabamos de ver? Y es, ¿con qué criterio voy a elegir entre un sistema y otro? ¿Cuándo me conviene más elegir un sistema de normas, un impuesto o un sistema de permisos de emisión negociables? Y es lo que está puesta acá porque nos da un puntapié para pasar desde esto a entender cómo funciona un sistema de emisiones. Pero en el medio es como una digresión que está apuntando justamente a esto, a cómo optimizo mis criterios para tratar de internalizar el precio del carbono. Si yo tengo los costos y las ventajas de reducción de las emisiones son conocidos, o sea, son conocidos porque de alguna manera resuelven el problema de asimetría de información que tiene el regulador, por eso necesitamos que sean conocidos, y que son idénticos entre sí, o sea, lo que me conviene es utilizar un sistema de normas. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene un sistema de normas? Justamente para, como los costos son idénticos, no tengo el problema que teníamos en esta filmina que tenemos acá. O sea, no tenemos costos diferentes para una misma medida. Ahora, si los costos son diferentes, por ahí lo que prefiero es aplicar un impuesto. O sea, si tengo este esquema, por ahí lo que prefiero es aplicar un impuesto que no me va a generar esta distorsión. Con todo el problema de asimetría de la información que puede tener los impuestos. Ahora, cuando los costos son diferentes y existe incertidumbre sobre los costos, o sea, en los dos casos anteriores teníamos los costos y las ventajas de reducción son conocidos. En este caso lo que tenemos son costos diferentes, tenemos incertidumbre.
lo que me va a decir es, che, no me conviene ni el sistema de normas ni el sistema de impuestos, porque tenemos todo el problema de asimetría de la información. El sistema, si quiero aplicar un impuesto, el problema de asimetría de la información no lo tengo resuelto. ¿Cómo resuelvo el problema de asimetría de la información? Bueno, ahí necesito incorporar el tercer mecanismo, que es el sistema de permisos de emisión negociables. Y como vamos a ver, de alguna manera funciona como un mix de los otros dos sistemas, con un componente de mercado en el medio. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con normas? ¿Y quieren alguna aclaración sobre algún punto? ¿Y cómo vamos con esta filmina? Bien, estimo que vamos bien. Y acá es donde justamente para tratar de resolver el sistema de que tenemos asimetría de la información, o sea, no tenemos costos conocidos, y a la vez posiblemente tengamos costos, perdón, porque no quiero perderme del hilo de lo que tenemos acá. Cuando tenemos costos diferentes, o sea, tenemos el problema que tenemos acá. Esto es el problema de los costos diferentes. Y tenemos además asimetría de la información. Lo que necesitamos es pasar al sistema de comercio de emisiones. ¿Cómo funciona el sistema de comercio de emisiones? Como les contaba, tienen alguna especie de mix de los dos sistemas, porque tenemos una restricción cuantitativa que funciona de paraguas. O sea, el gobierno lo que tiene es un objetivo que tiene que cumplir. Generalmente los sistemas de comercio de emisiones se hacen por sectores, supónganse en el sector industrial o en el sector de producción de energía eléctrica. Entonces, dentro de ese sector, yo quiero reducir mis emisiones en total una cierta cantidad, que es mi cantidad target objetivo. Esa reducción total, yo la pongo como una restricción cuantitativa que funcione de paraguas. O sea, yo necesito reducir tantas toneladas, millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en este sector. A partir de cierto periodo de tiempo, hay un periodo de cumplimiento generalmente en un sistema de comercio de emisiones. Vamos a implementar este mecanismo para que sí o sí todo el sector reduzca esta cantidad de emisiones. Ahora, ¿qué hago y cómo instrumentalizo esa reducción, esa restricción cuantitativa? Lo que hago es entrego o licito permisos para emitir, lo que se conocen como derechos de emisión. Y lo que hago es que la totalidad de esos permisos tienen que estar en línea con el límite cuantitativo que puse. Entonces, por ese por ese límite cuantitativo, o mejor dicho, pues estamos pensando en permisos para emitir. O sea, yo le voy a permitir a todo el mundo emitir tanto, porque lo que le permite a los agentes es emitir, de tal manera que la totalidad de las emisiones cumpla con la restricción cuantitativa que tenemos arriba. Cada permiso, hay como un título que tiene una unidad, que representa un derecho a emitir, generalmente un determinado volumen, que puede ser una tonelada de dióxido de carbono equivalente,
Y lo que le voy a permitir es que esos permisos puedan ser comercializados entre los distintos obligados y a veces con algunas entidades afuera del sistema. Eso tiene que ver más con complejidades de cómo esté diseñado el sistema. Pero sí o sí, en principio es este derecho a emitir lo puedo vender a otros que también están jugando en el sistema. La cantidad total de permisos, como les contaba recién, debe ser fijada de manera que el nivel máximo de la restricción cuantitativa no sea sobrepasada. ¿Y cómo vamos a establecer el precio del carbono? ¿Cómo se internaliza el precio del carbono? Bueno, ahí lo que hago es poner a funcionar esta posibilidad de comercializar los permisos, o sea que a través de mecanismos de mercado, donde haya oferta y demanda de permisos, vamos a establecer un precio del carbono. Esto, por ejemplo, los sistemas de comercio de emisiones, o Emission Trading System, en inglés, hay varios países del mundo que lo tienen implementados. El más desarrollado de todos es el sistema, el ETS de la Unión Europea. ¿Qué está teóricamente atrás de todo esto? Es lo que se conoce como el teorema de Coase, que la idea es que si uno le atribuye derechos a contaminar y a las empresas y los autoriza a intercambiarlos en un mercado, lo que hago es descentralizar el impuesto pigouviano. ¿Cuál es la idea atrás de esto? De que en vez de poner un impuesto absoluto para todos, pongo restricciones, le doy a cada uno su pedazo de la restricción y ellos van a ir viendo, justamente movilizando esos permisos, cambiando la asignación inicial de esos permisos a través del comercio, a través del mecanismo del mercado. Lo que van a hacer es revelar sus preferencias. Los agentes lo que empiezan a hacer es movilizar la información retenida por los agentes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la información retenida de los agentes? El costo de abatimiento. O sea, cada agente sabe cuánto le cuesta reducir las emisiones. Hay agentes para los que reducir las emisiones les es mucho menos costoso que otros, porque son más eficientes, porque tienen acceso a mejor tecnología, mejores formas de financiamiento. Y esos son los que van a movilizar más rápido el mecanismo de reducción de emisiones. Eso es lo que van a hacer, es ir reduciendo las emisiones en línea o por arriba de la línea, de la línea general que está fijada por la restricción cuantitativa general. Y como van a tener reducción de emisiones mayores, no van a necesitar usar sus permisos para emitir, se los pueden vender a otro. Y ahí es donde aparece todo el mecanismo de mercado y el precio que surge de la interacción del mercado es el precio efectivo del carbono en ese momento. Entonces, hay todo, el mercado funciona como un mecanismo de optimización económica, pero lo que tenemos es una restricción cuantitativa, una cuota arriba que está operando al amparo de esto. Al amparo de cuál está operando el mercado. La restricción cuantitativa se va ajustando en el transcurso del tiempo. Eso hace que haya cierta previsibilidad sobre cómo va disminuyendo la contaminación, que se vaya cumpliendo el objetivo de reducción de emisiones. Lo que tenemos, y acá vamos adelantando la principal desventaja que tiene el sistema de comercio de emisiones, es que al poner este mecanismo de mercado, lo que empieza a pasar es que es un mecanismo muy volátil. El precio del carbono fluctúa, no solo por fundamentos de la oferta y demanda, sino por algunas otras razones que son aledañas al mercado. Puede ser la misma tasa de crecimiento económico. Si hay mayor crecimiento económico, hay mayor necesidad de producción, mayor necesidad de emisiones.
puede ser el precio de los combustibles fósiles que están asociados a los procesos productivos. Entonces, el precio de carbono no solo surge de esta interacción de oferta y demanda, sino que hay otros fundamentos atrás que son ajenos al mercado que van a influir. Y esa influencia hace que los mercados de carbono sean muy volátiles. ¿Qué se puede hacer para que esta volatilidad se reduzca? Bueno, lo que se puede hacer es implementar mecanismos de estabilización de precios o de la oferta de derechos de emisión. Porque mi objetivo político es reducir las emisiones, ¿sí? No generar un problema adicional con un mercado volátil y con mayor precio. Bueno, entonces hay mecanismos adicionales para ampliar la oferta o demanda de permisos para que esos juegos de los mecanismos de estabilización reduzcan los costos que trae aparejada la volatilidad del sistema. Creo que no está, que la dejé para el final. Hay un par de filminas adicionales contando cómo funcionan los mecanismos de estabilización para los que quieran saber cómo funcionan. Pero es una capa más de complejidad. Igual también creo que hay alguna descripción sobre diferentes tipos de sistemas de comercio de emisiones, no son todos igual. Este sistema que les estoy describiendo básicamente es lo que se conoce como Cap and Trade. El Cap es la restricción cuantitativa que sirve de paraguas y el Trade es el comercio de emisiones de los permisos. Pero bueno, sepan que hay otros sistemas, que no todos son iguales, hay otros que son rate-based, en esas filminas adicionales están descritos, ténganlo en cuenta si les interesa saber un poco más de esto. Bueno, acá lo que quiere mostrar la filmina es justamente la volatilidad. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, COVID, muchas veces el precio baja fuertemente alrededor de 2020 y toda la recuperación post-COVID sube muy fuerte y los otros picos están entre 2022 y 2023 cuando se produce la invasión a Ucrania. Fíjense aparte cómo estos mercados son regionales, cómo hay diferencia entre los distintos mercados regionales. Fíjense que las curvas no van iguales en todos lados. Eso depende de las características regionales y de otros fundamentals y por ahí de estructura de precios internas de cada uno de los mercados. Pero más que nada era para que tengan una idea de cómo se ve la volatilidad. Fíjense aparte cómo sube, cómo baja todo el tiempo el precio, y cómo esta volatilidad muchas veces está afectada por factores que son externos al mercado. Acá hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Vamos bien? Bien. Ok. Vuelta de tuerca. Esto es para explicarlo teóricamente cómo está funcionando el esquema. Así que hay una filmina contándolo adelante y atrás del gráfico, porque el gráfico es esencial para entender cómo funciona. Es partir un poco de la idea del gráfico que habíamos visto al final de la norma, cuando contábamos el problema que tiene la norma, y es entender que no todos los agentes tienen los mismos costos de reducción de emisiones. Entonces, acá tenemos dos agentes básicamente con diferentes costos de reducción de emisiones. Y el esquema lo que va a hacer es justamente poner la restricción cuantitativa como paraguas, que en este caso es reducir 50% de emisiones. Entonces, de la misma manera que habíamos visto en el gráfico anterior, este es el agente 1 debería reducir de acá hasta acá el 50%. El agente 2, acá le faltaría una línea, este sería el agente 2, debería reducir de acá hasta acá. Toda esta zona en gris más oscuro.
Ahora bien, ¿cómo empieza a funcionar acá el esquema de reducción de emisiones? Como tenemos costos diferenciales, si tuvieran que soportar los dos agentes tuvieran que reducir las emisiones por sí solos, el agente 1 debería reducir todo el área C y D, y el agente 2 debería reducir todo el área B, todo el área que tenemos acá en gris oscuro, desde acá hasta acá. Ese sería el costo. Fíjense que las dos áreas no son iguales. El agente 1 es menos eficiente reduciendo emisiones, tiene costos mayores para reducir emisiones, con lo cual su costo de reducción de emisiones es mayor. Bueno, la idea es que justamente vamos a meter en el medio el esquema de comercio de emisiones, y la idea es que este intercambio haga que todo el esquema de reducción se logra al precio P. ¿Y cómo va a funcionar? El agente 2, que es el agente que es más eficiente reduciendo emisiones, lo que va a hacer es no solo reducir hasta donde está obligado por la norma, sino que como es más eficiente reduciendo emisiones, va a hacer una inversión adicional. Va a reducir más, además de todo lo que tiene por obligación, hasta más X. O sea, todo lo que tenemos acá, este sería el costo adicional que debería pagar para reducir las emisiones. Y reduciría las emisiones hasta este punto que está acá. ¿Para qué hace esto la gente? Al hacer esto, lo que hace es liberar esos permisos. O sea, él tenía emitidos permisos para reducir hasta acá, pero como es más eficiente, ¿sí?, libera esos permisos y los puede colocar en el mercado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el mercado? Esto está visto en cantidad de emisiones, ¿no? Esto está un poco dibujado fuera de escala, pero la idea que este adicional que el primer agente reduce en exceso, el otro agente lo tiene en déficit. O sea, decide no reducir en ese monto y comprar el permiso que está vendiendo el otro agente por esa cantidad que él tenía en exceso. Entonces, este exceso de permiso se lo vende al otro y ese otro puede reducir menos sus emisiones. ¿Y a qué precio se lo va a vender? Bueno, el precio de mercado es el precio, el costo hasta donde hay equilibrio para el agente 1 hasta el monto donde él invirtió para reducir las emisiones. Es el punto del precio P acá, ¿no? O sea, él redujo hasta acá. Este es el monto del precio P. ¿Cuánto va a pagar el otro agente? Va a pagar por la cantidad que no va a reducir, o sea, el más X, que no reduce acá. Entonces, el precio es P, que es el costo máximo que consiguió, el precio mínimo sería, ¿no? El precio mínimo sería P, y la cantidad de emisiones que estarían en el certificado es X. O sea que el precio de venta total va a ser P por X. Y ahora es donde empezamos a compensar los segmentos para ver justamente las ganancias de eficiencia que tiene este intercambio. Luego del intercambio, lo que va a pasar que la fuente 1 va a soportar el costo neto total de D más PX, y la fuente 2 un costo neto de B más A más PX. ¿Y cómo lo vemos esto? Esto es lo que emitió de menos y para lo que compró el certificado, ¿sí?
lo que sí redujo emisiones desde este punto hasta acá. En vez de reducirlo hasta acá, el agente 1 las redujo hasta acá. O sea que sí pagó este coste de emisión, de reducción de emisiones, que sería el segmento D, y sí pagó también el permiso, o sea que pagó P por X. Esto es lo que la gráfica dice que es D más PX. Y el otro agente lo que pagó es todo lo que redujo de emisiones, o sea, todo el segmento B, que era lo que estaba obligado a reducir, lo que redujo en exceso, que es el segmento A, pero a eso le descuenta lo que le entra por el permiso que vendió, que es P por X. Por eso lo que tenemos acá es B más A menos P por X. Cuando uno sumamos los costos de la promoción, del mecanismo de la reducción de emisiones, el costo total final que nos va a dar es el costo B más A, que viene de acá, el costo D, y acá cuando sumamos los dos, todos los costos de reducción de sistemas, el menos PX y el más PX se anulan, entonces el costo total de la reducción es B más A más D. Si no hubiéramos tenido el sistema de comercio de emisiones, el costo total de la reducción hubiera sido B más C más D. Y como podemos ver, B más A más D, entonces esta parte gris de acá, más esta parte más oscura, más el D, es menor que si hacemos B más C más D. Cuando comparamos las dos áreas. Con lo cual, lo que queda demostrado con esto es que cumplimos primero el objetivo de reducción de emisiones, la restricción cuantitativa funcionó, redujimos las emisiones en un 50%, pero con un costo menor, porque cuando sumamos las áreas de reducción de costo, el sistema de comercio de emisiones lo que hizo es que pudiéramos cumplir con el mismo objetivo con un menor costo. Así que la ventaja es clara en el sentido de que se va a controlar el nivel de emisión, que es lo que queremos, cumplir el objetivo. Y justamente como las firmas difieren en capacidad, permite diferenciar los esfuerzos, que aquellos que tienen mayores capacidades para reducir las emisiones hagan una mayor reducción y esos compensen a aquellos que tienen costos más altos para reducir emisiones, y eso haga que en general todo el sistema funcione con un costo menor. Y después tenemos el teóricamente más interesante, es que se resuelve el problema de asimetría de la información, porque los agentes de alguna manera están develando sus costos cuando están interactuando en el mercado y poniéndoles precios a las emisiones, y cuando la oferta y demanda ponen precio a las emisiones, con lo cual se moviliza ese problema de asimetría de información, la información circula y los agentes tienen más claro cuánto es el costo, los costos propios y los costos totales de reducción del sistema. Y tenemos un mercado con un precio uniforme. Después hay incentivos adicionales, se crean los incentivos a la innovación tecnológica. La idea es que si yo quiero tener acceso a mayor permiso para venderlos, tengo que tener una tecnología más eficiente. Eso hace que haya incentivos para atrás en buscar tecnologías más eficientes que reduzcan más emisiones. Y además hay posibilidad de que se generen ingresos fiscales si los permisos muchas veces se entregan o se subastan. En general el sistema europeo ahora originalmente funcionó entregándolos, ahora pasamos a un sistema de subasta, o sea que ese subastan hay que pagar por los permisos iniciales al inicio del sistema. Ese pago son ingresos fiscales que después la Unión Europea los redistribuye en políticas de reducción de emisiones en otros sectores que no estén dentro del esquema de permisos de emisiones.
Y las desventajas, primero, como vemos, es mucho más difícil de implementar, de comprender, de comunicar, es un esquema muy complejo, requiere una burocracia para hacerlo funcionar aparte. Tiene el problema de la volatilidad de precios, y con lo cual se reduce la previsibilidad a largo plazo de las empresas. Si los límites de emisiones, si el CAP es demasiado bajo, lo que puede hacer es que haya menores preocupaciones de los agentes, menores incentivos para que reduzcan emisiones, con lo cual generalmente estos esquemas van, para que funcionen, hay alguna sanción, o sea, la idea es que cada uno tiene que cumplir con su límite de reducción de emisiones, reduciéndolas efectivamente o mostrando los permisos que compró cuando no los hizo efectivamente. Si no pasa ninguna de las dos cosas, para que el sistema funcione tiene que haber alguna multa. En ese caso, bueno, lo que podría pasar es que si el límite de emisión es muy débil y los controles no son buenos, las empresas vean que le puede ser más rentable pagar la multa y no cumplir con el esquema de reducción de emisiones. Con lo cual ahí el esquema necesita algunos ajustes adicionales. Y lo que puede pasar, o lo que pasó, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando empezaron a funcionar estos sistemas, es que cada estado entregó gratuitamente los permisos originales en función de las estadísticas históricas que tenían las empresas de emisiones, pero en algunos casos, algunos estados que todavía tenían sectores, por ejemplo, sectores eléctricos verticales dentro del estado, lo que hicieron es, bueno, le vamos a dar un poco más de permiso a las empresas del estado, con lo cual el objetivo general de reducir emisiones de alguna manera fue compensado por ese sobreexceso en la emisión de los permisos originales. Hasta acá, bien. Esto es complejo. Hago preguntas de esto. Y van a ser de choice, o sea que tienen que entender bien cómo funcionan. Me dijeron que preferían choice, ¿o no? Sí, claro que sí. Bueno. Los tres mecanismos se los tienen que saber bien las ventajas y desventajas. Y la idea es la filmina donde te dice, che, ¿cómo ponemos cuál de los tres usamos en qué circunstancias también? Así que lo que vemos hasta acá en la clase de hoy en general entra todo. O sea, en general no es que no hago preguntas sobre la parte de cambio climático que vimos la clase pasada, pero me parece que teóricamente en economía esto es lo que tienen que saber y manejar bien. Así que acá van, o sea, puede haber preguntas del resto, sobre todo las partes que les conté de los efectos de cambio climático y los problemas de coordinación que tiene el cambio climático, pero seguro que va a haber de esto. Bueno, vamos a algunas filminas finales y hacemos una pausa. ¿Cómo está el mundo? Esto tiene un par de años, 2023. No sé muy bien cómo ha evolucionado. Tendría que ver si hay algún informe similar. Este informe era muy bueno para mostrar justamente en el mundo cómo estábamos. Muchos países del mundo tienen sistemas para tanto sistema de comercio de emisiones como carbon tax. Muchas veces los sistemas abarcan países enteros o, como puede verse en el caso de Canadá o de Estados Unidos, a determinadas regiones específicas o regiones mucho más amplias como toda la Unión Europea.
La filmina, si ven el mapita en más detalle, y por eso tiene distintos colores, como les contaba, generalmente hay un sistema de comercio de emisiones para determinados sectores, los más grandes, los más pesados y que requieren más compromiso, y después con sectores que es más difícil implementar un sistema de comercio de emisiones porque tienen muchos más agentes, porque la dinámica de funcionamiento es distinta. O sea, en una industria es mucho más fácil medirle las emisiones y hacerle cumplir con los parámetros que, por ejemplo, en la agricultura. Para esos sistemas muchas veces existen sistemas de carbon tax, o por ejemplo para combustibles. Ninguno de estos países o regiones, o mejor dicho, muchos apuestan mayormente a un esquema. Por ejemplo, la Unión Europea apostó al sistema de comercio de emisiones, pero en muchos países el carbon tax es suplementario en algunos sectores. Hay muchos países que vienen pensando hace varios años en desarrollar el sistema de comercio de emisiones y no los tienen desarrollados, y hay muchos países que tienen sistema de impuesto al carbono. Por ejemplo, la Argentina tiene un sistema de impuesto al carbono que es prácticamente ridículo, pero bueno, ridículo en el sentido de que el único esquema que tenemos es uno de los impuestos a los combustibles fue armado como un impuesto al carbono. En realidad está en el medio, no es directamente puro. Y el problema, no sé en este momento, a ver si puedo tratar de determinar, se ve muy chiquita en mi pantalla dónde está Argentina, pero Argentina está por acá abajo. Tiene uno de los sistemas de impuestos al carbono donde menor costo, acá está Argentina. Menor costo, menor precio al carbono internaliza. Los rosados son impuestos al carbono en este caso, y los azules sistemas de comercio de emisiones, y la diferencia de intensidad de color es cuánto de los subsistemas están cubiertos por alguno de estos esquemas. Aparte, lo que tenemos acá en el medio, la franja gris, es la cantidad el precio de carbono que uno debería tener en cuenta si se quieren cumplir los objetivos de París. Bueno, la mayoría de los sistemas en el mundo no está cumpliendo, no está en esa línea. A 2023 no estaba en esa línea. Y todo el resto por abajo, Argentina está entre los de más abajo del mundo. En 2017 hubo una comisión de alto nivel sobre el precio del carbono, convocada por en la COP22 de cambio climático, en la cual trabajaron Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, y lo que trataron de alguna manera es ver cuál es el precio de carbono que se requeriría en estos sistemas para poder cumplir con los objetivos de París. Y ellos concluyeron que debería tener un precio de carbono cada país entre 40 y 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente para 2020, y 50 a 100 dólares la tonelada de dióxido de carbono equivalente para 2030. Hoy el sistema europeo está más o menos acá. Muchos sistemas del mundo no llegan a estar acá abajo. Bueno, además dice que las conclusiones del informe es que también debería tener en cuenta algunos otros beneficios no climáticos de los mecanismos. Por ejemplo, si generalmente uno pone esto, también reduce la contaminación ambiental generada por combustibles, por ejemplo, si uno empieza a poner impuestos a los combustibles. Por ejemplo, tenemos más incentivos para una reconversión a auto eléctrico, por ejemplo. Y también los contextos locales y la economía política.
la aceptabilidad social, el tema de los impactos negativos que tienen los impuestos al carbono en la aceptabilidad social y los efectos distributivos. O sea, la idea es que también vayan con alguna especie de mecanismo de compensación. Y en general vemos hasta acá en la clase de cuatrimestre, y esto es un informe, creo que era del Banco Mundial, no, de la OCDE, de 2023, que lo que hace es un análisis de, bueno, tenemos precios al carbono, pero además los países no solo tienen precios al carbono, sino también tienen subsidios a los combustibles fósiles, o sea que lo que están fijando de precio de carbono para reducir emisiones por un lado, se lo están dando por el otro muchas veces, no necesariamente a la misma industria, pero cuando hacemos el equilibrio del sistema, estamos generando desincentivos al precio de carbono, con lo cual lo que empieza a pasar es que si yo estoy dando más subsidios que lo que el sistema de precio de carbono está tirando por el otro lado, el precio de carbono empieza a ser negativo. Y esto es lo que les contaba, que en nuestro sistema en la Argentina tenemos un carbon tax. Bueno, lo que vemos acá son los precios negativos del carbono de los distintos sistemas cuando uno considera además los subsidios a los combustibles fósiles que ese mismo sistema tiene. Y pueden ver, la Argentina tiene el sistema de precio de carbono más negativo de todos los países que están dentro de este estudio de la OCDE. Así que, para tener en cuenta que nosotros no tenemos un mecanismo efectivo que permite internalizar el precio de carbono en la República Argentina, porque hay un montón de subsidios a los combustibles, directos e indirectos, ¿no? Piensen en el plan gas como un sistema de subsidios a los combustibles de alguna manera. Que justamente sobrecompensan las pocas medidas que tenemos instrumentadas para poner un precio de carbono en la Argentina. Hasta acá la parte de precio de carbono. El resumen, sepan describir esto que está acá, sobre todo esto que es un párrafo, es bastante largo, o sea, y es a donde estoy apuntando. Sepan describir los mecanismos, las ventajas y desventajas, y cuál es la opción, cómo optamos entre uno u otro instrumento. Bueno, y eso básicamente. ¿Les interesa este tema? ¿Quieren ver un par de filminas más o lo dejamos ahí y ya estamos? Y paramos un rato. Che, ¿alguna escucha? Sí, sí se escucha. No, sí, escucha. No, está. Si no les mostraba un poco cómo funcionaban también los otros esquemas adicionales, pero si no lo dejamos ahí. El que esté interesado, como les contaba, atrás de la clase, de las diapositivas de atrás, ahí tenemos